Ay, mija, nunca imaginé que mi propia sangre me clavaría un cuchillo por la espalda. Yo, que crucé océanos enteros, dejando atrás mi tierra querida en Ucrania para perseguir un sueño aquí en México, terminé con el corazón hecho trizas por alguien a quien amaba con toda mi alma. ¿Te ha pasado algo así, mija? ¿Alguna vez has sentido ese dolor que te quema por dentro, como si el mundo se te viniera encima? Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me estás escuchando esta noche? ¿Desde la Ciudad de México, Guadalajara o quizás algún pueblito en el norte? Si esta historia te está tocando el alma, dale like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque créeme, hay más drama que en cualquier telenovela que hayas visto. Me llamo Sofía y a mis 65 años, con estas arrugas que cuentan más historias que cualquier libro, te voy a abrir mi corazón como nunca antes. Nací en un pueblito chiquito de Ucrania, allá por el año 1959, cuando todo era parte de esa Unión Soviética que parecía un gigante dormido, pero que nos apretaba fuerte. Mi nombre completo es Sofía Petrova, pero aquí en México me dicen Doña Sofía, la que vende los tamales con un toque ucraniano que nadie olvida. Imagínate, mija, un lugar donde los campos de trigo se extendían como un mar dorado bajo el sol, y el viento traía el olor a tierra fértil mezclado con el humo de las chimeneas. Mi casita era de madera, pintada de azul vivo, con un techo inclinado para que la nieve del invierno no nos aplastara. Dentro siempre olía a sopa de remolacha, esa borscht que mi mamá Olena preparaba con tanto amor, con trozos de carne y una cucharada de crema encima que se derretía como nieve en primavera. Mi familia era todo para mí, mija. Mi papá, Iván, era un hombre alto y fuerte, con manos callosas de tanto trabajar la tierra. Él me enseñaba a plantar semillas, y yo, con mis manitas de niña, sentía cómo la vida brotaba del suelo. Sofía, mi pequeña leona, me decía siempre, porque mi nombre significa sabiduría, pero él lo convertía en algo feroz y cariñoso. Y luego estaba mi hermana menor, Elena, mi tesoro, mi sombra. Ella era 2 años más chica, con ojos azules como el cielo de verano y una risa que contagiaba a todo el pueblo. Jugábamos juntas en los campos, recogiendo flores silvestres para hacer coronas que nos poníamos en la cabeza, fingiendo ser princesas de un cuento antiguo. Sofía, vamos a saltar sobre la fogata, me gritaba en las fiestas de Iván Kupala, y yo, aunque tenía miedo, la seguía porque éramos inseparables. ¿Puedes imaginarlo? 2 niñitas corriendo descalzas por la hierba, con el sol calentándonos la piel y el río murmurando secretos a nuestro lado. Pero no todo era un paraíso. Ay, no. En aquellos tiempos, la Unión Soviética nos tenía atados con sus reglas duras. Las granjas colectivas, los koljoses, nos obligaban a trabajar para el Estado, y lo que cosechábamos apenas nos alcanzaba para sobrevivir. Recuerdo las noches en que mis padres cuchicheaban a la luz de una vela, con caras preocupadas. Iván, ¿qué futuro tendrán las niñas aquí?, decía mi mamá Olena, con voz temblorosa. Ella era una mujer menudita, pero con un espíritu de acero. Cosía nuestras ropas con retazos y siempre encontraba la manera de hacer que una papa rindiera para toda la familia. Mi abuelo Petro, el papá de mi mamá, era el sabio de la casa, un hombre con barba blanca y ojos que parecían haber visto guerras enteras. Él fumaba su pipa en la veranda, contando historias de cosacos valientes que cabalgaban por las estepas. La familia es como una cuerda trenzada, Sofía, me decía. Cuanto más unidos, más fuertes somos contra el viento. Las fiestas en el pueblo eran lo que nos mantenía vivos, mija. ¡Ay, qué recuerdos! En Pascua pintábamos huevos con cera y tintes naturales.
rojos para el amor, amarillos para la cosecha. Mi hermana Elena y yo competíamos a ver quién hacía el diseño más bonito, con estrellas y triángulos que simbolizaban la vida eterna. «El mío es mejor», chillaba ella, y yo la dejaba ganar porque su sonrisa valía más que cualquier premio. En Navidad, que celebrábamos el 7 de enero, la iglesia ortodoxa se llenaba de velas y cánticos. El padre bendecía las cestas con pan pasca, salchichas y queso, y después nos juntábamos en casa a romper huevos cocidos, deseando buena suerte. El olor a pan dulce trenzado, con pasas y nueces, se me queda en la nariz hasta hoy. Y en verano, las fogatas iluminaban la noche, y saltábamos sobre ellas para purificarnos. Elena siempre era la más valiente, saltando alto con sus trencitas volando. Pero detrás de esa alegría se cocinaba algo oscuro. Mija, Elena, mi hermana, empezó a cambiar poquito a poco, incluso en Ucrania. Al principio pensé que era cosa de la edad, que se estaba volviendo adolescente, pero había momentos en que la pillaba mirando lejos, con una sombra en los ojos. Elena, ¿qué te pasa, mi amor?, le preguntaba yo, abrazándola. Nada, Sofía, solo sueño con algo más grande, respondía ella, con una sonrisa forzada. Yo no le daba importancia, porque ¿quién sospecha de su propia hermana? Éramos como dos mitades de una manzana, compartiendo secretos bajo las sábanas por la noche. Le contaba mis sueños de casarme con un príncipe, y ella reía, diciendo que ella quería aventuras, no ataduras. Pero ahora, mirando atrás, veo las señales. Cómo se alejaba de las tareas de la casa, cómo hablaba con extraños en el mercado con una coquetería que no era de niña. La vida en Ucrania se puso cada vez más pesada. Los inviernos eran brutales, mija, con nieve que llegaba hasta las rodillas y un frío que te calaba los huesos. Recuerdo un invierno en que el termómetro bajó a menos 30 grados y nos acurrucábamos alrededor del pech, ese horno grande que calentaba toda la casa. Mi abuelo Petro contaba historias para distraernos. Los cosacos no temían al frío, hijas mías, porque su sangre era fuego. Mi mamá nos preparaba uzbar, una bebida de frutas secas con miel, y bebíamos sorbos calientes mientras el viento aullaba afuera. Pero la comida escaseaba. El gobierno se llevaba la mayor parte de la cosecha, y veíamos a vecinos partir, dejando casas vacías como fantasmas. «No podemos quedarnos aquí, Iván», le oí decir a mi mamá una noche. «Las niñas merecen algo mejor». Fue mi abuelo Petro quien tomó la decisión que nos cambió todo. Él había oído hablar de México, de comunidades ucranianas en Michoacán, donde la tierra era fértil y las oportunidades abundaban. «Allá podremos tener nuestra propia granja, sin que nadie nos quite lo nuestro», dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Pues, yo tenía 12 años, Elena 10, y la idea de dejar nuestro pueblo me aterrorizaba. «¿Y si no nos quieren allá?», le pregunté a Elena, llorando en su hombro. «Nos querrán, Sofía, porque somos fuertes juntas», me respondió ella, apretándome la mano. Pero en su voz había algo dudoso, como si ya estuviera planeando su propio camino. Los preparativos fueron un torbellino. Empacamos lo poco que teníamos: ropas, fotos amarillentas de antepasados, el reloj de bolsillo de mi abuelo, con grabados plateados que marcaba el tiempo como un corazón latiendo. Mi papá vendió nuestro caballo viejo, Yuri, ese fiel compañero que nos llevaba a los campos. Verlo irse fue como perder un pedazo de infancia. Elena y yo lloramos abrazadas, oliendo su pelaje por última vez. La despedida del pueblo fue desgarradora. Vecinos nos abrazaban, dándonos bendiciones y paquetes de semillas para plantar en la nueva tierra. «Que Dios los acompañe», decían, con voces quebradas. Subimos al tren que nos llevaría al puerto, y desde allí un barco
hacia el otro lado del mundo. El viaje fue eterno, mija, con olas que nos mecían como en una cuna furiosa. Elena y yo nos mareábamos, vomitando por la borda, pero nos consolábamos contando estrellas en la noche. Mira, Sofía, esa es nuestra estrella de la suerte, señalaba ella. Llegamos a Veracruz, México, con el sol quemándonos la piel como nunca antes. El calor era asfixiante, el aire olía a sal y frutas tropicales. No entendíamos ni una palabra de español. Todo era un bullicio de voces rápidas y risas estridentes. «¡Bienvenidos!», nos gritaban, pero sonaba como un enigma. Desde Veracruz tomamos otro tren hacia Michoacán, a Morelia, donde decían que había ucranianos como nosotros. El paisaje cambiaba. Palmeras altas, montañas verdes, ríos caudalosos. Llegamos exhaustos, pero al ver las iglesias con cúpulas parecidas a las nuestras, sentí un alivio. Esto es como un pedacito de Ucrania en México, dijo mi papá con voz esperanzada. Nos instalamos en una casita humilde de adobe, con un patio donde plantaríamos maíz y trigo. La comunidad nos recibió con brazos abiertos. Mujeres con rebozos que hablaban un ucraniano mezclado con español. Hombres que nos ayudaron a encontrar trabajo en las granjas. Al principio fue duro adaptarnos. Yo y Elena íbamos al mercado a vender huevos y verduras, aprendiendo palabras como gracias y cuánto cuesta. Elena parecía emocionada al principio, charlando con todos, pero pronto noté que se acercaba demasiado a un chico del pueblo, Javier, un tipo con sonrisa ladina y ojos astutos. «Es solo un amigo, Sofía», me decía ella, pero yo sentía un escalofrío. Mis padres trabajaban de sol a sol, mi mamá lavando ropa ajena, mi papá en los campos. Mi abuelo Petro se sentaba en el patio, fumando su pipa, mirando el horizonte como si extrañara las estepas. Una noche, mientras compartíamos una tortilla con borscht improvisada, Elena dejó caer una bomba. «Quiero ir a la ciudad grande, Sofía. Aquí no hay nada para mí». Yo la miré, con el corazón apretado, sintiendo que algo se rompía entre nosotras. Pero no dije nada. Solo la abracé, oliendo su cabello, que aún olía a flores ucranianas. Al día siguiente, en el mercado, vi a Elena hablando en secreto con Javier, pasando un papel que parecía dinero. Mi estómago se revolvió, pero pensé que era mi imaginación. ¿Cómo podía dudar de mi hermana? Sin embargo, esa noche, acostada en nuestra cama compartida, no podía dormir, sintiendo un peso en el pecho como si una tormenta se acercara. Elena respiraba tranquila a mi lado, pero yo sabía que algo andaba mal. Me levanté sigilosamente, abrí el cajón donde guardábamos nuestros ahorros y encontré que faltaba una parte. Mi mano tembló al tocar el vacío y una lágrima rodó por mi mejilla, preguntándome qué secretos guardaba mi hermana. Aquella lágrima se secó en mi mejilla mientras el sol del amanecer michoacano filtraba por la ventana de nuestra casita de adobe, tiñendo el cuarto de un naranja suave que contrastaba con la frialdad que sentía en el pecho. No quise confrontar a Elena esa misma noche. En cambio, me acurruqué de nuevo en la cama, fingiendo dormir, pero mi mente giraba como un remolino de dudas. Al día siguiente, el mercado bullía con el ajetreo habitual. Vendedores pregonando mangos maduros y chiles picantes, el aroma a café de olla, mezclado con el humo de las comales donde se doraban tortillas frescas. Elena y yo nos instalamos en nuestro puestecito, extendiendo las canastas de huevos y verduras que papá había cosechado con tanto esfuerzo. Ella tarareaba una canción ucraniana antigua, como si nada pasara, pero yo la observaba de reojo, notando cómo sus ojos se desviaban hacia el final de la calle, donde Javier solía aparecer con su sombrero ladeado y esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. «Huevos frescos, señoras.
verduras directas del campo, gritaba yo, intentando sonar alegre. Pero mi voz salía ronca, cargada de esa sospecha que me carcomía. Elena se unía al pregón, pero sus risas con las clientas eran forzadas, y cuando una doña regordeta nos compró una docena de huevos, vi como mi hermana guardaba el dinero en su bolsillo, en lugar de la caja común. ¿Por qué haces eso?, le pregunté en un susurro, cuando la multitud se dispersó un momento. Ella me miró con esos ojos azules que antes me daban paz, pero ahora parecían un lago helado. Es solo para algo mío, Sofía. No seas paranoica, ¿eh? Aquí en México todo es diferente. Hay que adaptarse. Su respuesta me dejó un sabor amargo en la boca, como si hubiera mordido un limón verde. Pero no insistí. En cambio, seguí vendiendo, sintiendo que el sol me quemaba la nuca, mientras mi corazón se enfriaba un poco más. Los días en Michoacán se fueron tejiendo como un tapiz colorido, pero áspero, mija. Nuestra familia luchaba por echar raíces en esta tierra nueva, tan distinta a las estepas ucranianas. Papá y el abuelo Petro salían al alba a trabajar en las milpas de los vecinos, aprendiendo a plantar maíz en lugar de trigo, con el sudor perlándoles la frente bajo el sol implacable. Esta tierra es generosa, pero hay que ganársela, decía papá Iván, con su acento grueso que hacía reír a los jornaleros locales. Mamá Olena, con sus manos hábiles, empezó a coser rebozos con bordados ucranianos, flores estilizadas que recordaban las de nuestros campos, mezcladas con motivos aztecas que le enseñaba una vecina llamada Lupe. Mira, Sofía, esto es como unir dos mundos, me explicaba ella, pinchando la aguja con precisión, mientras el hilo rojo serpenteaba por la tela como un río de sangre. Elena y yo, siendo las más jóvenes, nos convertimos en las mensajeras de la familia, llevando productos al mercado de Morelia. Al principio, todo era una aventura, el traqueteo del camión viejo que nos llevaba por caminos polvorientos, el bullicio de la plaza con mariachis tocando en las esquinas y el olor a tacos al pastor que nos hacía salivar. Aprendimos español a trompicones, riéndonos de nuestros errores. Quiero un mango, balbuceaba Elena a un vendedor, y él se reía, dándonos uno extra por nuestra torpeza. Pero pronto noté cómo mi hermana se escabullía durante las pausas, desapareciendo entre los puestos para reunirse con Javier. Él era un chamaco del pueblo, con piel morena y una labia que podía vender arena en el desierto. Es simpático nada más, me decía Elena cuando la cuestionaba, pero yo veía cómo le brillaban los ojos, cómo se arreglaba el cabello antes de verlo, y un nudo se formaba en mi estómago recordándome el dinero desaparecido. Mientras tanto, el abuelo Petro se convirtió en nuestro ancla. En las noches nos reuníamos en el patio bajo un cielo estrellado que parecía infinito, tan diferente al de Ucrania con sus auroras boreales. Él sacaba su acordeón viejo, ese que había traído cruzando el Atlántico, y tocaba melodías tristes que hablaban de cosacos y amores perdidos. «Escuchen, mis niñas», nos decía, con su voz grave, como el trueno lejano. La música es el puente entre el ayer y el mañana. Elena bailaba alrededor del fuego, que prendíamos con leña seca, sus faldas girando como pétalos en el viento. Pero yo notaba que su baile era más salvaje, como si estuviera escapando de algo invisible. Una vez, después de una tonada particularmente melancólica, le pregunté al abuelo: «¿Extrañas Ucrania, abuelo?». Él suspiró, mirando las estrellas. «Cada día, Sofía, pero aquí estamos construyendo un nuevo legado. No dejes que el pasado te ate, úsalo como alas». La adaptación no fue fácil, mija.
Las lluvias torrenciales de la temporada convertían los caminos en lodazales y papá volvía a casa con las botas embarradas, exhausto pero determinado. Hoy plantamos frijoles con maíz como los de aquí, nos contaba, mientras mamá servía pozole con un toque de borscht, cebolla y remolacha mezcladas con el caldo picante. Elena comía en silencio, sus pensamientos lejos, y yo la pinchaba bajo la mesa para que participara. Cuenta algo, Elena. ¿Qué viste en el mercado? Ella sonreía débilmente. Nada especial, solo gente comprando. Pero sus mentiras se acumulaban como nubes de tormenta, y una tarde, al volver del mercado, encontré una nota en su bolsillo. Nos vemos esta noche, mi amor. Trae lo que puedas. Pata. Mi pulso se aceleró, pero guardé silencio, fingiendo que todo estaba bien, mientras ayudaba a mamá a preparar la cena. Con el tiempo, nuestra familia empezó a prosperar poquito a poco. Papá consiguió una parcelita propia en las afueras de Morelia, gracias a un préstamo de la comunidad ucraniana que se reunía en la iglesia local, una con cúpulas que recordaban las nuestras, pero pintadas con colores vibrantes mexicanos. Esto es nuestro. Al fin, dijo él clavando la primera estaca en la tierra roja. Elena y yo ayudábamos a plantar, yo con cuidado, ella con distracción, sus ojos siempre vagando hacia el horizonte. Javier aparecía de vez en cuando, ofreciendo ayuda con una pala, pero yo lo veía como una serpiente en el jardín. No confío en él, le susurré a Elena una vez, mientras regábamos las semillas. Es tu problema, Sofía, tú siempre juzgando, replicó ella, con un filo en la voz que me dolió como un corte. Las fiestas locales nos ayudaron a integrarnos. En el Día de Muertos, la comunidad mezclaba nuestras tradiciones, ofrendas con pan de muerto y pasca ucraniano, velas que iluminaban fotos de antepasados. Elena decoraba el altar con flores naranjas, pero sus manos temblaban, como si estuviera ocultando un secreto. Es bonito, ¿verdad?, me dijo, y yo asentí, pero en mi interior bullía la inquietud. Una noche de fiesta, con mariachis y danzas folclóricas, vi a Elena escabullirse con Javier hacia un rincón oscuro. La seguí discretamente, oyendo fragmentos de conversación. Necesito más dinero para irnos. Mi corazón latió con fuerza, pero me contuve, regresando al grupo con una sonrisa falsa. Los meses pasaban y la brecha entre Elena y yo crecía como una grieta en la tierra seca. Yo me refugiaba en las tareas diarias, ayudando a mamá en la cocina, donde inventábamos recetas híbridas como tamales rellenos de repollo y carne, o borscht con chile chipotle que hacía lagrimear los ojos pero alegraba el alma. Papá y el abuelo construían un gallinero en la parcela y pronto teníamos pollos cacareando, recordándonos los de Ucrania. Mira, Sofía, vida nueva, decía el abuelo, entregándome un huevo cálido. Pero Elena se alejaba cada vez más, pasando noches fuera con excusas vagas. Fui a visitar a Lupes, mentía, y yo la cubría ante los padres, pero el peso de sus secretos me aplastaba. Una tarde tormentosa, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc como tambores furiosos, confronté a Elena en el patio. Dime la verdad, hermana. ¿Qué pasa con Javier? ¿Y el dinero? Ella se giró con el rostro pálido bajo el relámpago. No es tu asunto, Sofía. Tú tienes tu vida perfecta, con tus plantas y tus sueños. Yo quiero más. Sus palabras me golpearon como un rayo, y me quedé allí, empapada, sintiendo que el lazo que nos unía se deshilachaba hilo a hilo. Esa noche, mientras el trueno retumbaba, me senté junto a la ventana, observando la parcela bajo la luna menguante, preguntándome si esta nueva tierra nos salvaría o nos rompería para siempre. Elena dormía en la otra habitación, o fingía hacerlo, y yo cerré los ojos, con un suspiro profundo
que llevaba el eco de nuestras promesas rotas. Ese suspiro se perdió en la oscuridad de la habitación, pero al abrir los ojos con el primer rayo de sol que se colaba por las rendijas de la persiana, sentí una determinación nueva brotar en mi interior, como una semilla que germina después de una larga sequía. No podía seguir ignorando las sombras que Elena arrastraba. Tenía que actuar, aunque doliera como arrancar una espina clavada en la carne. Me levanté con sigilo, el piso de tierra compacta crujiendo bajo mis pies descalzos, y salí al patio, donde el aire fresco de la mañana michoacana traía el aroma de las flores de bugambilia que trepaban por la cerca. Ahí, bajo el cielo aún rosado, juré en silencio proteger a mi familia de lo que fuera que tramaba mi hermana, mientras el gallo cantaba anunciando un día que prometía ser más turbulento que cualquier tormenta pasada. Los años en México nos moldearon como el barro en las manos de un alfarero, mija, dándonos formas nuevas sin borrar del todo las grietas de nuestro origen. Nuestra parcela floreció bajo el cuidado incansable de papá y el abuelo Petro. El maíz crecía alto y verde, intercalado con girasoles que recordaban los campos ucranianos, y pronto cosechábamos lo suficiente para vender en el mercado y guardar un poco para el invierno. Mamá Olena transformó nuestra cocina en un taller de maravillas. Preparaba pierogis rellenos de queso y papa, pero los envolvía en masa de maíz para hacer gorditas que volaban de las manos de los clientes. Esto es fusionar almas, Sofía, me decía con una sonrisa cansada pero genuina, mientras el vapor de la olla subía como niebla matutina. Elena y yo nos convertimos en expertas vendedoras, armando un puesto con manteles bordados que atraían miradas curiosas. Prueben estos tamales ucranianos, con repollo y carne al estilo de Morelia. Pregonábamos y la gente se arremolinaba, fascinada por el acento que aún nos delataba como forasteras. Fue en medio de ese bullicio diario donde conocí a Miguel, un carpintero alto y moreno, con ojos cafés que parecían pozos de café recién colado. Él descendía de ucranianos que habían llegado a Michoacán décadas antes, y su taller olía a madera fresca y barniz, un aroma que me transportaba a las casas de mi pueblo natal. Eres como una flor de trigo en un campo de magueyes, me dijo la primera vez que me ayudó a cargar las canastas al mercado, con una voz suave que me hizo sonrojar. Miguel no era de palabras grandiosas, pero sus acciones hablaban. Tallaba cruces ortodoxas con motivos prehispánicos para la iglesia local, y pronto me invitó a caminar por los empedrados de Morelia al atardecer. Cuéntame de tus nevadas, Sofía, pedía, y yo le describía los inviernos helados mientras él me hablaba de las monarcas que migraban como nosotros buscando calor. Nuestro amor creció despacio, como una enredadera que se aferra a la pared. Y cuando nos casamos en una ceremonia sencilla bajo un arco de flores en la plaza, sentí que México me regalaba un ancla para no flotar más en el mar de la nostalgia. Elena, en cambio, se enredaba cada vez más en su telaraña con Javier. Yo la veía robando monedas sueltas de las ventas, justificándolo con excusas flojas. Es para comprarte la nueva, Sofía, no seas tacaña. Pero mis sospechas se volvieron certeza una mañana calurosa, cuando revisé los papeles de la parcela que papá guardaba en un baúl viejo. Faltaban documentos clave, y en su lugar encontré copias torpes con la firma de Elena garabateada al pie. Mi pulso se aceleró como un tambor de fiesta, y al confrontar a mamá en la cocina, donde ella amasaba masa con harina volando como polvillo blanco, confirmó mis miedos. Elena pidió verlos hace días. Decía que era para aprender sobre tierras mexicanas. Corrí al mercado, donde mi hermana atendía sola, y la encontré contando billetes con Javier a su lado,
susurrando planes como conspiradores en una novela barata. —¿Qué demonios es esto, Elena? —le espeté, blandiendo las copias falsas como una espada. El mercado se congeló alrededor. Las doñas con sus bolsas pararon de regatear, los niños dejaron de corretear y el aroma a elotes asados se mezcló con la tensión en el aire. Javier palideció, su sonrisa ladina convirtiéndose en una mueca, pero Elena se enderezó, con fuego en los ojos. —Bájale, Sofía. Javier y yo vamos a vender esa tierrita para empezar de cero en la capital. Papá y mamá no entienden. Están atados al pasado como tú. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo caliente, revelando la profundidad de su engaño. No solo robaba dinero para sus caprichos, sino que había falsificado firmas para liquidar la parcela familiar, entregándosela a un notario corrupto que Javier conocía. —Eres una traidora —le grité, con la voz quebrada por el dolor, mientras los vecinos murmuraban y algunos se acercaban, formando un círculo de testigos involuntarios. La confrontación explotó como un cohete en feria. Elena me empujó, gritando: «Siempre ha sido la favorita, la perfecta Sofía con su maridito ideal. Yo merezco mi propia vida». Y yo la aferré del brazo, lágrimas rodando por mis mejillas polvorientas. Javier intentó intervenir. «Cálmense, señoras, es un malentendido», pero su voz temblorosa lo delataba como el estafador que era, un vividor que había embaucado a otras familias antes. Los vecinos, con sus rebozos y sombreros, empezaron a cuchichear. «¡Pobre doña Olena! No se merece esto». En ese caos sentí un brazo fuerte rodearme. Era Miguel, que había llegado alertado por un chisme rápido. «Tranquila, mi amor, lo arreglaremos», murmuró, su presencia como un escudo de madera sólida. No me quedé de brazos cruzados, mija. Esa misma tarde, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, reuní fuerzas para contraatacar. Miguel me llevó a casa de don Arturo, un abogado vecino con bigote canoso y ojos sabios, que revisó los papeles falsos bajo la luz de una lámpara de queroseno. «Esto es fraude puro, Sofía. Podemos anularlo si actuamos rápido», dijo, sorbiendo un café negro que humeaba como mis pensamientos. Juntos recopilamos pruebas. Recibos de ventas del mercado que no cuadraban, testigos que habían visto a Elena con Javier en la notaría, y hasta una carta que encontré en su habitación, donde él prometía una vida de lujo en la Ciudad de México, a cambio de la tierra. Papá y mamá, al enterarse, se derrumbaron. Papá Iván golpeó la mesa con el puño. «¡Mi propia hija!» Y mamá Olena lloró en silencio, abrazando el reloj de bolsillo del abuelo como si fuera un talismán. Con don Arturo al frente, fuimos a la autoridad local, un edificio colonial con paredes agrietadas y ventiladores zumbando. Presentamos las evidencias ante un juez de cejas pobladas, que frunció el ceño al ver las firmas torpes. «Esto huele a estafa», dictaminó, ordenando la anulación inmediata de la venta. Javier, al ser confrontado, huyó como una rata en la noche, dejando atrás solo promesas vacías y un rastro de deudas. Elena, acorralada en nuestra casa esa misma noche, cayó de rodillas ante mí, con el rostro surcado por lágrimas. «Perdóname, Sofía. Javier me cegó. Pensé que era amor». Su voz era un hilo quebrado, pero el daño estaba hecho. La confianza se había astillado como un vidrio roto. «Te perdono porque eres mi sangre», le respondí, con la voz firme, aunque el alma dolida. «Pero no puedes quedarte aquí hasta que demuestres que has cambiado. Ve con tía Lupe por un tiempo». El abuelo Petro, sentado en su mecedora, con el acordeón en el regazo, nos miró a todas con ojos empañados. «La familia se dobla, pero no se rompe», murmuró, tocando una nota baja que vibró en el aire como un lamento. Miguel me tomó de la mano.
su calidez contrarrestando el frío que me invadía. Y juntos salimos al patio, donde la luna iluminaba la parcela salvada. Ahí, bajo las estrellas, que parecían guiños de nuestros antepasados, sentí un alivio mezclado con una tristeza profunda, sabiendo que la victoria había costado un pedazo de mi inocencia. Elena partió al amanecer siguiente, con una maleta raída y promesas de redención, dejando un vacío en la casa que el viento llenaba con susurros. Yo me quedé abrazando a Miguel, con el aroma a tierra húmeda envolviéndonos, preguntándome si algún día podría reconstruir el puente quemado entre nosotras. Ese abrazo con Miguel se prolongó bajo el manto estrellado, hasta que el rocío de la madrugada nos obligó a entrar en la casa, donde el silencio de la ausencia de Elena pesaba como una manta húmeda sobre nuestros hombros. Pero en ese momento, una chispa de resiliencia se encendió en mí, impulsándome a transformar el dolor en un motor para forjar un futuro que nadie pudiera arrebatarnos. Los años que siguieron fueron como un río caudaloso que arrastra lodo pero deja sedimentos fértiles. Nuestra familia, aunque marcada por la grieta, encontró maneras de sanar a través de pequeñas victorias cotidianas que tejían un tapiz de esperanza renovada. Con la parcela a salvo, papá y el abuelo Petro expandieron el cultivo, incorporando técnicas locales como el uso de abonos orgánicos de los huertos michoacanos, y pronto nuestras cosechas de maíz híbrido con trigo ucraniano se convirtieron en la envidia de los mercados cercanos. Miguel y yo, unidos por un lazo que se fortalecía con cada adversidad, decidimos apostar por un sueño compartido: abrir un restaurante que fusionara los sabores de mis raíces con los de esta tierra adoptiva. Lo llamamos Sabores Cruzados, un local modesto en el corazón de Morelia, con mesas de madera tallada por las manos expertas de mi esposo y manteles bordados por mamá Olena. Ahí servíamos platillos que eran como puentes culturales: enchiladas rellenas de jolupsi, ese repollo enrollado con arroz y carne que evocaba las cenas familiares en Ucrania, pero picantes con salsa de mole, o sopas de borscht enriquecidas con pozole, donde la remolacha se mezclaba con hominy y chiles guajillo, creando un caldo rojo que humeaba promesas de calidez. Los clientes llegaban curiosos, atraídos por el aroma que se escapaba a la calle, y se quedaban por las historias que contaba mientras servía. Esto es un pedacito de mi Ucrania en su plato, mezclado con el alma mexicana. El negocio prosperó, Mija, convirtiéndose en un refugio para la comunidad ucraniana y un atractivo para turistas que buscaban algo único, y pronto contratamos ayudantes, expandiendo el menú con postres como tortas de miel ucraniana cubiertas de cajeta. En medio de ese auge, el destino trajo de vuelta a Elena, no como la rebelde de antaño, sino como una mujer transformada por las lecciones duras de la vida. Apareció una tarde de lluvia fina, con una niña de ojos azules aferrada a su falda, su figura delgada, marcada por años de penurias en la capital. Sofía, he vuelto para pedir no solo perdón, sino una oportunidad de enmendar, dijo con voz baja mientras la pequeña jugaba con Chucho, mi perro caramelo, que había adoptado para llenar los vacíos de la casa. Elena contaba su historia entre sorbos de té de hierbas. Javier la había abandonado con deudas y promesas rotas, dejándola sola para criar a su hija en un cuartucho de la Ciudad de México, trabajando de lavandera y costurera para sobrevivir. Aprendí que la ambición ciega puede quemar todo lo que tocas, admitió, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia en la ventana. Yo la escuché, con el corazón aún sensible, pero fortalecido por el tiempo. Y aunque el rencor susurraba en mi mente, elegí extender una mano cautelosa.
Puedes quedarte en la casita del fondo, Elena, y ayudar en el restaurante, pero los límites son claros. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Ella asintió y poco a poco se integró, preparando platillos con un toque personal que atraía más clientes, mientras su hija corría por el local, trayendo risas que llenaban los huecos dejados por su ausencia. El abuelo Petro, en sus últimos años, vio esa reconciliación parcial como un triunfo. La vida es un ciclo, mis niñas. Lo que se rompe puede remendarse con hilos más fuertes. Él partió en paz una primavera, con su acordeón en el regazo y el reloj de bolsillo pasando a mis manos como un legado vivo. Papá Iván y mamá Olena envejecieron con dignidad, disfrutando de nietos que corrían por la parcela, mezclando palabras ucranianas con español coloquial. Miguel y yo tuvimos hijos propios, 2 varones que heredaron su destreza con la madera y una niña que cocinaba con la pasión de mis antepasados. Verlos crecer en esta fusión de mundos me llenaba de un orgullo profundo, como si cada logro borrara un poco más las cicatrices del pasado. Hoy, a mis 65 años, vivo en una casita acogedora cerca del restaurante, con Chucho ladrando a las mariposas en el jardín y el sol michoacano calentándome los huesos. Doy clases de ucraniano a los chiquillos de la comunidad en la iglesia, enseñándoles canciones antiguas que resuenan con ecos de estepas lejanas, mientras ellos me responden con rimas en náhuatl. Visito a mis nietos los fines de semana, contándoles anécdotas de la abuela que cruzó el océano, y en esas miradas curiosas veo el puente reconstruido, no perfecto, pero resistente. Elena y yo hemos encontrado una paz frágil. Compartimos comidas familiares donde sus ojos ya no evaden los míos, y aunque el lazo no es el de antes, es uno forjado en el fuego de la realidad. La vida me ha enseñado, mija, que las traiciones son como tormentas que arrasan, pero no te definen. Lo que te define es cómo recolectas los pedazos y construyes algo más hermoso. Sé fuerte, no dejes que nadie apague tu fuego interior, porque al final la resiliencia es el verdadero tesoro que heredamos. Si esta historia te ha removido algo dentro, escribe fuerza en los comentarios y cuéntame, ¿qué te ha enseñado la vida sobre superar puñaladas por la espalda? Dale like, suscríbete para más relatos que te hagan sentir viva. Y nos vemos en la próxima, donde el drama nunca acaba. Cuídate mucho.